Ha llegado el culto de la tarde de la Sagrada Asamblea de la Fiesta de los Panes sin Levadura. A través de esta fiesta, grabemos en lo profundo de nuestros corazones el sacrificio del Padre y la Madre y su amor expresado mediante la cruz. Arrepintámonos de todos nuestros pecados, con la resolución de participar en los sufrimientos de Cristo. Todos debemos ser capaces de seguir el camino del sacrificio del Padre y la Madre. Hoy, bajo el título del sermón Hermoso Arrepentimiento, examinemos la palabra de Dios durante el culto de la tarde de la fiesta de los panes sin levadura. Vayamos juntos a Isaías capítulo 53. En el culto de la mañana, tomamos un tiempo para reflexionar sobre todo lo que Cristo soportó hasta su crucifixión. Hace unos 2700 años, el profeta Isaías explicó todos los asuntos relacionados con la pregunta: ¿cuál fue la causa de todas estas cosas? Veamos el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Isaías capítulo 53 se explica con gran detalle la razón por la que Cristo tuvo que ser crucificado. Hoy es el día en que Cristo fue crucificado. La fiesta de los panes sin levadura es un momento para conmemorar y reflexionar sobre el sufrimiento y la crucifixión de Cristo. Con respecto a la crucifixión de Cristo, está escrito:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías lo dejó escrito en la Biblia hace 2700 años. Unos 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios ya nos había revelado la razón a través del profeta y sus profecías. La profecía nos dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada vez que leemos estas palabras en Isaías capítulo 53, no podemos evitar pensar una vez más: cuán graves fueron nuestros pecados y cuán severo fue el castigo que merecíamos. Por nuestras rebeliones e iniquidades, Él fue traspasado y azotado. Él llevó nuestras iniquidades en soledad. Aunque fue tratado con crueldad, no abrió su boca, sino que recorrió pacientemente ese camino. Nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue condenado injustamente por su creación, pero soportó todo en silencio. Creo que debemos grabar profundamente su vida en nuestros corazones y apreciarla. Por lo tanto, hoy, de nuevo, debemos recordar el día en que Cristo fue crucificado. Y todos y cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de todas nuestras transgresiones e iniquidades pasadas. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, su enseñanza más destacada fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver que Él dijo que nos arrepintiéramos. Ahora el reino de los cielos está cerca y estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Reflexionando profundamente una vez más sobre el día en que Cristo murió en la cruz, debemos arrepentirnos y recibir el reino de los cielos que está muy cerca. Entonces, ¿cómo se puede lograr el verdadero arrepentimiento? ¿Qué tipo de comportamiento y acción debemos tomar? El arrepentimiento implica no solo reconocer y sentir remordimiento por nuestros pecados, sino también vivir una vida renovada con la firme resolución de no volver a cometer pecados otra vez. De este modo, examinando los siguientes 3 ejemplos, consideremos sobre quién vivió verdaderamente una vida de arrepentimiento y entendamos cómo debemos vivir una vida de arrepentimiento hoy. Había una niña llamada Sara. Sara cree que robar a los demás está mal. Luego estaba una niña llamada María. María siente que robar a los demás está mal y trata de solucionar todos los pecados que ha cometido con buenas obras. Por último, una niña llamada Ana. Ana cree que robar está mal y se compromete a no volver a hacerlo. Y se esfuerza por convencer a otros ladrones para que se arrepientan. Entre las 3, ¿quién vive una vida verdaderamente de arrepentimiento? El grado de arrepentimiento puede variar, pero el verdadero arrepentimiento que Dios desea es el tercer caso, el de Ana. Esta es la persona que siente remordimiento por sus pecados, decide no verse más involucrada en ese pecado y va más allá convenciendo a otros que están cometiendo tales actos para que se arrepientan. Así, cuando Jesús vino a esta tierra, una de las primeras cosas que nos mostró está escrita en Marcos, capítulo 1, donde desde temprano dijo:
Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Abramos juntos el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10 dijo: «He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Mientras que en el Evangelio de Marcos dijo: «He venido a predicar». Entonces podemos encontrar la respuesta de cuál es la obra más importante y grande que debemos hacer para salvar a los demás. ¿No es así? Es la predicación. Veamos el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. En Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesús dice: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». El Hijo del Hombre se refiere a Jesús, ¿no es así? La razón por la que Jesús vino a esta tierra, en otras palabras, el propósito de su venida, es ir, a buscar y, ¿qué más vino a hacer? A salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo se comporta una persona que se ha arrepentido de verdad? ¿Cuál es la evidencia para saber si alguien se ha arrepentido o no? Si guía a otros pecadores por el camino de la salvación, Dios lo considera como la evidencia del verdadero arrepentimiento. Vayamos todos juntos a Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Veamos el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pasemos al versículo 7. Veamos el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya que la predicación es la evidencia del verdadero arrepentimiento ante Dios, Él dio ejemplo de predicar desde muy de mañana. E incluso cuando ascendió al cielo, dijo: «Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra». Y nos instó a guiar a muchos pecadores a volverse de sus pecados y a hacer esfuerzos para llevar a cabo esta misión. También nos dio una promesa: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Veamos también Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta es la última palabra que Jesús dejó en la tierra. Es decir, esta es su ferviente súplica para que alcancemos al más hermoso arrepentimiento. Acabamos de ver las historias de Sara, María y Ana. Estas tres son estudiantes que tienen antecedentes de robar a otros al menos una vez. Sin embargo, cada una de las tres tenía pensamientos diferentes. Sara se arrepintió con el sentimiento de que robar a los demás estaba mal.
Y María también sintió que robar a los demás estaba mal. Sin enmendarse, solo albergaba el pensamiento: haré buenas obras para compensar mis pecados pasados. Pero Ana sintió que robar a los demás estaba mal. Y no solo dejó de robar, sino que también guió a otros ladrones al arrepentimiento. Entonces, entre las tres, ¿quién se arrepintió verdaderamente según las enseñanzas de la Biblia? Sería la tercera Ana. Nosotros también debemos llevar la evidencia del verdadero arrepentimiento ante Dios. La evidencia de nuestro arrepentimiento es predicar plenamente la verdad del nuevo pacto en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es así? Por eso está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, que Dios confió esta tarea solo a los aprobados por Él. En otras palabras, Él confió esta tarea solo a los arrepentidos. Confirmemos esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Por qué nos confió Dios el Evangelio? Porque fuimos aprobados, es decir, Dios nos consideró adecuados. Fuimos considerados los hijos más aptos para esta obra. Por eso, ¿qué se nos confió? Se nos confió el Evangelio. ¿No confían los padres el trabajo al hijo más diligente de todos y capaz de seguir sus palabras y enseñanzas? Aquí también está escrito que Dios nos consideró aprobados y nos confió la misión de predicar este Evangelio. Esto no es algo que puedan hacer los ángeles celestiales, por mucho que lo deseen. El hecho de que Dios considere aprobado a un pecador significa que Dios acepta de la manera más hermosa el arrepentimiento del pecador y tolera todas sus acciones y comportamientos. Dios aprobó a los pecadores y les confió predicar el Evangelio. Se puede decir que ser capaz de guiar a otros pecadores al arrepentimiento es la prueba viviente de que uno se ha arrepentido de verdad. Por lo tanto, la tarea que Dios nos ha encomendado es predicar el Evangelio del nuevo pacto. ¿No es así? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Veamos el capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios quiere que nos arrepintamos de verdad, y la mejor manera de arrepentirse es convertirse en obreros del nuevo pacto. Por eso dice, Dios nos hizo ministros del nuevo pacto. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué nos pide hacer? Nos pide encarecidamente predicar la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Por supuesto, podemos ser diligentes en todo, pero nunca debemos ser perezosos en la predicación de la palabra de Dios, sino trabajar en todo tiempo. En el lenguaje moderno, a tiempo y fuera de tiempo se expresa simplemente como en cualquier momento. Predicad la palabra no solo cuando sea posible, sino en cualquier momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué obra debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios desea dar la bendición más preciosa al pueblo celestial. Hay decenas de miles de bendiciones, pero esta es la bendición que Dios más desea que todos sus hijos reciban. Dios dijo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces veamos el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada. ¿Qué se nos guarda? La corona de justicia. Ya que hemos trabajado diligentemente para alcanzar la meta que tenemos por delante, centrándonos únicamente en la tarea más grande, de predicar la santa voluntad de Dios a todas las personas del mundo, seremos coronados con la corona más grande. ¿No es así? Dios podría habernos hecho como otro tipo de personas. Podría habernos nombrado presidente de una empresa, presidente de una corporación, presidente de un país o incluso una persona con poder en un alto cargo gubernamental. No obstante, Dios nos hizo obreros competentes del nuevo pacto. Abramos también el libro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios no se lo ha confiado a cualquiera. ¿Quién puede predicar la verdad del nuevo pacto, Dios Padre y Dios Madre, a todas las naciones del mundo? Somos nosotros, los miembros de la familia de Sión, a quienes Dios considera aprobados. Lo que Dios desea es que los pecadores se esfuercen y trabajen duro para alcanzar el verdadero arrepentimiento y completar la voluntad de Dios como real sacerdocio en el reino de los cielos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy les pido que graben profundamente el espíritu de la fiesta de los panes sin levadura en sus corazones una vez más, para que todos podamos convertirnos en los hijos celestiales que más agradan a Dios. Al reflexionar y arrepentirnos sobre nuestros pecados pasados, debemos preguntarnos, ¿qué quieren Padre y Madre de mí? Dios vino a esta tierra a buscar y salvarnos, sin escatimar su carne, su sangre, su posición, su gloria o su honor. Además, en una fiesta de los panes sin levadura, tal como hoy, murió en la cruz en lugar de nosotros. Por lo tanto, nunca borremos la muerte de Cristo en la cruz de nuestros corazones, sino sigamos la vida de Cristo de manera hermosa y llena de gracia hasta el final. Que este año sea el año en el que todos los hijos celestiales alegren y glorifiquen al Padre y a la Madre celestiales.
Hoy estamos en ayuno desde la medianoche hasta las 15 horas. Incluso cuando ayunamos por un periodo tan corto, ¿qué tan difícil y doloroso es? Sin embargo, la vida del Evangelio que Cristo llevó durante 37 años en su segunda venida no se puede describir con palabras. Nuestra iglesia de hoy día, nuestra existencia y nuestro futuro provienen de la vida sacrificada de Dios. Con la esperanza de que reflexionemos profundamente sobre este hecho y logremos un arrepentimiento verdaderamente hermoso y sincero, para que podamos dar alegría al Padre y a la Madre celestiales, me gustaría concluir el sermón de la tarde. Muchas gracias.